Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a nuestras Biblias, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 20, los versículos del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Padre, que tenemos de estar reunidos en esta tarde, Padre, para escuchar tu bendita palabra. Señor, es verdaderamente algo asombroso que en tu misericordia, Señor, hayas propuesto en tu corazón compasivo el darnos aquello que más necesitamos, y es tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu verdad, a través de tu palabra, podemos conocerte, podemos tener comunión contigo, Señor, y esa es la vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos y pedimos que en esta tarde, Padre, seas tú trabajando, Señor, y obrando a través de la predicación, Señor, y que nuestros corazones, oídos y mentes, Señor, estén receptivos a tu verdad, Padre, y que podamos, Señor, mirar el Evangelio bendito que nos salvó, Señor, a tu Hijo maravilloso, Señor, al que nos diste para el perdón de nuestros pecados, Señor, y que podamos amarte más, Señor. Sigue formando a Cristo en nosotros, te pedimos, Señor, por misericordia, porque solo su carácter, solo quien Él es, Señor, es lo que te agrada. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aquí en Mateo capítulo 20, 1 al 16, hermanos, vamos a ver un pasaje que es verdaderamente asombroso y el corazón mismo del entendimiento que debemos tener acerca de lo que es el Evangelio cristiano. Este mensaje es titulado El corazón caído ante la gracia divina, y lo que expone, hermanos míos, este pasaje es precisamente la respuesta de los corazones no regenerados ante la superabundante gracia de nuestro Señor. El Señor Jesús acaba de pronunciar, el domingo pasado lo vimos, hermanos, en Mateo 19:30, esas palabras enigmáticas de su enseñanza a sus discípulos, diciendo: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahora, hermanos, para que nadie piense que esto que dijo el Señor Jesucristo fue una expresión poética o metafórica, el Señor Jesús narra una de las parábolas que, a decir verdad, ha desconcertado
a muchas personas a través de la historia. Una parábola que ha irritado a teólogos, ha confundido a comentaristas y que ha destruido toda idea humana de lo que es el mérito, la recompensa y sobre todo el entendimiento de lo que es la justicia. Este es un pasaje, hermanos, que ataca lo más profundo de la religiosidad en los corazones de los hombres. Ataca y destruye el orgullo espiritual, esa ilusión de que de alguna manera lo que hacemos pone a Dios en una posición de deudor, como si Dios nos debiera algo, la suposición de que quienes hacen más merecen más. En esta parábola, hermanos, el Señor Jesús lanza una verdadera bomba al corazón de todo moralismo, de todo fariseísmo, de todo pensamiento de que la gracia de Dios opera bajo las reglas del entendimiento humano. Así que situémonos, hermanos, en el contexto. Les recuerdo, en el capítulo 19 vimos que este joven rico se marchó triste porque sus riquezas eran su Dios. Pedro, con su impulsividad característica, hace una pregunta. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y dice, ¿qué pues tendremos? Esto fue capítulo 19, versículo 27 el domingo pasado. ¿Qué pues tendremos? Pregunta Pedro. Esa pregunta, hermanos, está cargada de un peligro muy sutil. Y es el hecho de pensar de que porque nosotros abandonamos todo para seguir a Jesús, de alguna manera hay una deuda divina que Él debe pagarnos. El pensamiento de que el sacrificio y esfuerzo humano generan una deuda divina para con nosotros. El Señor Jesús responde que sí, van a haber recompensas. Y Él las enlista en el capítulo 19. Pero antes de que Pedro y los demás discípulos malinterpreten cómo funciona la economía del reino, el Señor Jesús entonces dice esta parábola. Porque el reino de los cielos, hermanos, no es un sistema de méritos, no es un sistema de esfuerzos, no es que el que trabaje más merece más. Es un reino que se basa solo en la gracia soberana. Cada versículo, hermanos, en este pasaje nos muestra quién es Dios y cómo opera su gracia. Vamos a dividir este pasaje en 3 puntos de enseñanza, hermanos. Primero veremos el privilegio del Padre, versículos 1 al 7. Veremos también el pago del Padre, versículos 8 a 12. Y por último veremos el propósito del Padre, versículos 13 a 16. Y como este texto comienza diciendo, hermanos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, hermanos, quiere decir que esta parábola, esta historia que Jesús utilizó de tal manera que sus discípulos entendieran cosas espirituales que son más complejas de entender, pero usando un vocabulario que ellos estuvieran familiarizados. Quiere decir, hermanos, que cada elemento dentro de esta parábola refleja o apunta a algo espiritual. Así que, hermanos, déjenme primero dejar claros esos elementos de la parábola. William Hendrickson escribe lo siguiente: el padre de familia es Dios mismo, el gran propietario de todas las cosas, que sale a las diversas horas del día a llamar a los hombres a su servicio. La viña es esa esfera de santo trabajo y labor fructífera a la que Él convoca a sus siervos. El reino de Dios, con todas sus exigencias sobre el corazón, la mano y la voluntad. Los obreros son aquellos que en generaciones sucesivas o en etapas sucesivas de sus propias vidas oyen y obedecen el llamado de Dios. El denario es la paga del día, es el don de la vida eterna. Es la bienaventuranza de la comunión con Dios, el gozo de su sonrisa probadora, la paga que no se gana por la duración del servicio, sino que se otorga por gracia soberana. Hermanos, esos son 4 elementos principales en esta parábola que debemos tener claros mientras avanzamos por ella. Así que vamos al punto número 1, hermanos, el privilegio del Padre, versículos 1 al 7. Esto nos habla, hermanos, de la soberanía absoluta del Rey en su llamado. Dice los versículos 1 y 2, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,
que salió por la mañana. Esto es a las 6 de la mañana, hermanos. En aquel tiempo se dividían las horas de otra manera. La primera hora del día eran las 6 de la mañana. La tercera hora del día eran las 9 de la mañana. La sexta eran las 12 y así sucesivamente hasta que se llegaba a la hora doceava del día. Eso eran las 6 de la tarde. Y dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Entonces este hombre, hermanos, lo que hace es salir, tiene una viña, tiene obviamente plantadas uvas, y era súper importante en aquel tiempo, y aún en el tiempo actual, que al momento exacto en que las uvas estén en sazón, debían ser recolectadas. De lo contrario, el vino que se produjera de unas uvas que no hubieran sido recolectadas a su tiempo iba a ser de mala calidad y el viñador, el dueño de la viña, no iba a tener la ganancia deseada. Así que, hermanos míos, este hombre que tiene su viña sale y empieza a contratar obreros desde las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, de hecho, para que ellos pudieran empezar sus labores a las 6 de la mañana. Esta es la imagen con que abre la parábola, hermanos, y todo oyente del primer siglo reconocía de inmediato de lo que se trataba. El mercado de trabajo en la madrugada, hombres que estaban en la plaza esperando ser contratados, sin recursos, sin ningún tipo de seguridad, sin un contrato, solo ahí esperando a que alguien pudiera contratarlos. Eran lo que hoy llamaríamos trabajadores jornaleros, completamente dependientes de la iniciativa de un patrón, de alguien que necesitara su trabajo y los pudiera y quisiera contratar. Y aquí está la primera verdad que debemos fijar, hermanos míos, claramente en nuestras mentes. Es el padre de familia quien sale, es el padre de familia quien busca, es el padre de familia quien contrata. Eso es lo primero que tenemos que ver. La iniciativa viene del padre de familia. Estos hombres podían estar ahí en la plaza todo el día sin que nadie los contratara. Si no hay la iniciativa del padre de familia que va, los encuentra, los llama y los contrata, estos hombres no hubieran tenido trabajo ese día. No son los obreros quienes van a la oficina a presentar un currículo, es el padre. Es él quien sale, es él quien llama, es él quien convoca, es él quien contrata. Todo viene por la iniciativa de este padre de familia. El salario acordado, vemos, hermanos míos, es 1 denario. Recordemos que el denario era la paga por un día de trabajo. Ese era, hermanos, el salario estándar para cualquier hombre en aquella época. Nótese entonces que hay un acuerdo claro con aquellos primeros hombres que contrata a él a las 6 de la mañana. Les dice, les contrato, van a trabajar el día y les voy a pagar lo correspondiente a su día de trabajo, que es 1 denario. Era una buena paga, hermanos. De hecho, eso, como dije, era el estándar. Habían personas que pagaban menos de 1 denario al día. Y menos de 1 denario al día era considerado una persona o un sueldo que era injusto. Dice, no podemos trabajar por menos. Lo menos que se trabajaba, por lo menos que se trabajaba, hermanos, era 1 denario al día. Y esto es lo que les ofrece este padre. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque es lo que va a tener relevancia al final de la parábola. Recordemos que estos hombres van a quejarse después, pero desde el inicio el padre les dijo, el padre de familia les dijo, les contrato por un salario justo, 1 denario al final del día. Versículos 3 a 5 dicen lo siguiente, saliendo cerca de la hora tercera del día, esto ya son las 9 de la mañana, hermanos, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta. Esas son las 12 del día, hermanos. Y la hora novena, ya son las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Vemos, hermanos míos, cómo este hombre que tiene una viña no se detiene. Sale a la hora tercera, sale a la hora sexta, sale después, hermanos míos, a la hora novena. Cada salida que hace este padre de familia que tiene su viña, lo hace con una intención particular, ir y contratar hombres para su viña. Eso es lo que lo mueve. Cada llamado es una nueva manifestación, podríamos decir, de su iniciativa. Él desea tener hombres trabajando en su viña.
A estos obreros, hermanos, nótese algo muy importante ahora aquí. No se les ofrece un denario al día. En ningún momento, en parte de este pasaje, en ningún versículo se nos dice que este padre hizo un acuerdo con estos otros hombres de pagarles un denario. Dice el versículo 4, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Estos hombres, hermanos míos, aceptan el trabajo sin saber cuánto recibirán de paga. Solo lo aceptan, confiando en que este padre de familia que los contrata les dará algo que sea justo. Si estos hombres, hermanos míos, y seguro que lo estaban, bien informados acerca de la paga que se debía recibir por un día de trabajo, ellos entendían que no les iban a pagar muy probablemente el denario del día, porque no estaban comenzando a las 6 de la mañana. Pero confiaron en que el padre de familia les dijo, les daré lo que sea justo por lo que trabajen. La palabra griega para justo aquí, hermanos, significa lo que sea recto. Recto, hermanos míos, ¿conforme a qué? Al escuchar esta parte del versículo, al escuchar estas palabras que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, ellos tenían que entender algo. Que este padre estaba poniendo como garantía de que iba a pagarles un salario justo su propia bondad, su propio carácter. Por eso es que debemos entender que la rectitud aquí, o lo que era justo, dependía de quién te estaba contratando. Es decir, que estos hombres confiaron en que este padre de familia era un buen hombre. Y sin que les dijera, esta es la cantidad de salario que recibirás hoy, ellos confiaron en la bondad de este hombre, sin saber cuánto. Ellos simplemente, hermanos míos, atendieron al llamado cuando Él les dice, os daré lo que sea justo. Pero hay más, versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11:00, esto ya son las 5 de la tarde, hermanos. Solo queda una hora de trabajo, porque el trabajo termina a las 6 de la tarde. El día empieza a las 6 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Dice que halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Note usted eso. Todo el día estos hombres habían estado en la plaza sin trabajo. Esta gente depende del salario del día, depende de que alguien los contrate para poder llevar alimento a su casa. Ya han pasado todo el día ahí. Nadie los ha contratado. Solo queda una hora para trabajar. Ellos responden en el versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vuelve a decir este padre, hay trabajo en mi viña, vayan. Hermanos, en este punto, a la hora 11:00, a las 5 de la tarde, una hora antes del final de la jornada, es básicamente absurdo contratar a alguien. No tiene sentido contratar a alguien cuando queda una hora del día para trabajar. Y sin embargo, este hombre lo hace. Nadie contrataría, hermanos, a obreros cuando queda una hora para trabajar. Pero este hombre sí lo hace. Ya desde aquí empezamos a ver un poco el carácter de este padre de familia. Hermanos, ya este hombre no está contratando a aquellos de la hora 11:00 porque de alguna forma eso va a ayudarle a él en su viña. Esto ya es un acto de bondad desde que lo estamos viendo. Este padre muy probablemente, hermanos, entiende cuál es la situación de estos hombres. Y dice, bueno, han estado todo el día aquí esperando sin ser contratados. Llevémoslos y que hagan algo. Ya no es tanto, hermanos, de nuevo por el trabajo que este hombre pueda obtener de estos hombres, sino por una compasión hacia ellos, de que no se vayan a casa sin nada hoy. Y estos hombres, hermanos, de nuevo, al escuchar, les daré lo que sea justo, ellos van. Observe la pregunta, dice el padre, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Esto no es una acusación, esto es compasión. La respuesta de estos hombres, con total honestidad, dicen, nadie nos ha contratado. Hemos estado esperando aquí todo el día y no hay quien nos contrate. Es decir, que ellos no eligieron estar sin trabajo, ellos están dispuestos a trabajar, están ahí, pero nadie los llama. Y es en ese grupo de hombres, hermanos, en los últimos, a los de la hora 11:00, los descartados, los que parecían no tener valor laboral alguno,
donde el Padre pone su mirada misericordiosa. Y hermanos, así es la gracia de Dios. Recordemos que todo esto que estamos viendo es un reflejo o nos apunta al reino. La gracia de Dios opera por una sola persona, el Padre, Dios mismo. Los obreros no son los que producen el llamado, es el Padre, es Dios mismo. Los obreros no negocian ante el llamado, es el Padre quien establece los términos. No solo eso, estos obreros no merecen el llamado, es el Padre quien va y los encuentra. Ellos solo lo reciben. Y esta iniciativa divina, hermanos, es la columna vertebral de la parábola. Es decir, es la esencia de lo que estamos viendo con respecto al reino. Todo viene por la iniciativa del Padre. La primera verdad en este mensaje, hermanos, tiene que ser esta. Dios llama a quienes Él quiere, en el momento que Él determina, sin que el mérito humano condicione ni determine esa decisión. El primer obrero llamado no es más digno que el que fue llamado de último. El que fue llamado de último no es más miserable que el que fue llamado primero. Todos están en la plaza por la misma razón. Nadie los llamó hasta que el Padre lo hizo. Y el Padre decidió llamar primero a unos y después a otros. Pero Él los llamó por igual. Ese es el llamado soberano de Dios, hermanos. Ese es el privilegio que solo pertenece al Padre. Y hermanos, nosotros debemos entender que en la vida cristiana fuimos llamados en diferentes momentos a diferentes horas. Pero no es mejor o más cristiano o un discípulo más importante aquel que fue llamado en su juventud o aquel que fue llamado, hermanos, en su vejez. Es igualmente el llamado soberano de su gracia quien nos trajo a Él. Es igualmente el llamado, hermanos, para aquellos que quizá ya mayores dicen, me hubiera gustado que me llamaran primero. Me hubiera gustado no perder mi juventud en tantas cosas. Y no es hasta que soy mayor o soy anciano que vine a conocer al Señor. Lo que debemos tener, hermanos, es un corazón agradecido, porque sea que nos llamaron a la hora primera del día o a la hora 11, el Señor nos llamó. El Señor nos llamó y ha sido solo por su iniciativa que hemos venido a Él. Punto número 2. Vamos a ver ahora, hermanos, el pago del Padre. Versículos 8 a 12. Esta, hermanos míos, es la gracia del Rey que escandaliza a algunas personas. Note que dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Ese versículo 9, hermanos, cuando lo leemos por primera vez, y estoy seguro que los discípulos, cuando escucharon la historia de los labios de Jesús, al escuchar esto, que los que habían ido a la hora 11 recibieron cada uno un denario, hermanos, se fueron de espaldas. Abrieron la boca como diciendo, ¿qué? Los que trabajaron 1 hora recibieron salario de día completo. Eso es impensable. ¿Quién haría eso? Al caer la tarde, hermanos, este mayordomo empieza a pagar. Esa era la costumbre para los jornaleros. De hecho, estaba estipulado desde el Levítico que una persona trabajaría y que el patrón, el que lo contrató, no podía guardar el dinero y decir, ¿sabes qué? Te lo voy a pagar al fin de la semana. Tenía que ser pagado cada día. Esto es lo que hace este hombre. Y el orden de pago no es accidental. Note cómo el Señor Jesús es específico y con una precisión deliberada dice, desde los últimos hasta los primeros. ¿Por qué no, hermanos míos, pagarle el denario a los primeros y después ir pagando a los de la hora tercera, a los de la hora sexta, a los de la hora novena y al final a los de la hora 11? Hermanos, porque es deliberado, es intencional. El Padre quiere que aquellos que empezaron trabajando durante la mañana, desde la mañana, vean esto. ¿Por qué quiere que lo vean? Porque quiere
que su bondad sea conocida. Él quiere que haya testigos de su gracia. Y eso es lo que hace. Dice, comencemos con los últimos. Los que trabajaron una sola hora reciben el denario completo. Los que trabajaron a la última hora, hermanos, aquellos que quizá ese día ya no tenían esperanza de ser contratados. Resulta que viene este hombre y los contrata, y no solo los contrata, pero al momento del pago les da el pago del día completo. Hermanos, pongámonos en los zapatos de estos hombres. ¿Con cuánto gozo y alegría habrá sido para ellos recibir ese denario? ¿Con cuánto gozo y alegría habrán dicho, cuando habíamos perdido quizá toda esperanza de llegar a casa hoy y poder proveer a mi familia? Vino este hombre y nos contrató, y no solo nos contrató, nos dijo que nos pagaría lo justo, y lo aceptamos. Y su justicia significó salario de día completo. Hermanos, yo creo que jamás olvidaron este acto de compasión, de misericordia y de gracia de que este hombre los haya contratado. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es lo que determina qué es justicia para nuestro Dios. Su gracia es la que determina lo que es justo. Y el Señor determinó, como este padre de familia, que esos que trabajaron solo una hora al final reciban el denario completo. Pero note qué pasa ahora. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Imagine ahora la situación. Estos hombres de la hora 11 reciben salario de día completo y están felices, están gozosos. Y los que trabajaron desde las 6 de la mañana ya están locos porque les toca el turno. Dicen, si a aquellos que trabajaron una hora les tocó denario completo, va a estar bueno el día de hoy. Porque desde las 6 de la mañana estoy trabajando en la viña. Pero resulta que ellos también, cada uno, reciben el denario. Reciben salario del día completo normal como estaba establecido. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Debemos parar aquí, hermanos, un momento y ser honestos y cuestionarnos, examinar nuestro corazón. ¿Usted le parece justo esto? No me tiene que responder, pero piense. Si uno lee, hermanos, estos versículos, entiendo la posición de esos hombres. Vamos a ponernos en zapatos también de ellos, ¿verdad? Usted desde las 6 de la mañana está trabajando duro en la viña, en el sol. Está sudando, ha trabajado todo el día. Y usted le dan un denario, y aquel que trabajó una hora también un denario. Hermanos, se entiende. Es entendible la posición de estos hombres. Sobre todo cuando están ahí y ven que aquellos que trabajaron una hora reciben el denario completo. Se emocionan y dicen, bueno, recibiremos seguro más. No, aquí está tu denario. Esta palabra, hermanos, que dice versículo 11, murmuraban. Es bien dura. Quiere decir que hablaban mal del padre de familia, que hablaban con ira contra el padre de familia. Pensaron que habían de recibir más, pero en su mente, hermanos míos, al recibir el denario, solo está una molestia en el corazón contra el padre de familia. El contrato era un denario, pero ellos habían formado una expectativa de mérito adicional basada en su esfuerzo en comparación con nosotros. Ese es el problema. Escúcheme bien. Ellos habían creado una expectativa de mérito. Ellos estaban diciendo, si a los que trabajaron una hora se les dio un denario,
yo que trabajé más, yo que sudé más, yo que me cansé más, merezco más que un denario. El problema, hermanos, es que claramente este padre de familia les dijo que les iba a pagar un denario. Y ellos aceptaron. Ellos en ese momento estaban conformes con ese salario. En ese momento ellos de hecho seguro estaban contentos porque fueron los primeros a los que contrataron. Usted puede imaginar ese lugar lleno de gente, sin trabajo, esperando ser contratado. Y desde las 6 de la mañana llega uno y dice, tú y tú, vengan a trabajar. Seguro estaban contentos. Y cuando les dijo, les voy a dar un denario, dijo, oye, este hombre paga lo que es justo. Seguro estaban contentos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde acabó eso que a lo mejor en ese momento les pareció bueno, les pareció bien? Oye, dicho en términos humanos, mundanos, oye, qué suerte hemos tenido, porque desde las 6 de la mañana, los primeros a que la agarraron somos nosotros. Hermanos, y estoy seguro que algunos quizás han experimentado eso ¿cómo se llama? De manera personal. Cuando el trabajo a lo mejor va abajo y no hay, uno sale a ver qué encuentra y que ya, para mañana ya tengo trabajo todo el día. Bueno, al menos ya tenemos un día. Y así estaban estos hombres. Hasta que, hermanos, pasa esto. Pasa que mira que una persona que trabaja solo 1 hora recibe el denario completo y empiezan a murmurar contra el padre de familia. El Señor Jesús, hermanos míos, quiere mostrarnos algo que es muy revelador. Y es el reclamo que hacen. Note esto. Dice, los has hecho iguales a nosotros. Ese es el reclamo que tienen estos hombres. Ellos no estaban protestando realmente porque hubiera una injusticia. No esa era su protesta. Su protesta era a ellos, a los de la hora 1/10, a los que trabajaron menos que nosotros, los has hecho iguales a nosotros. Ellos no estaban, hermanos míos, como dije, simplemente diciendo, oye, esto es injusto. No, el problema era, ¿por qué ellos tienen lo mismo que nosotros? Ese es el verdadero problema. No soportaban, hermanos, que esos otros recibieran lo mismo sin haber hecho el esfuerzo, sin haber sudado bajo el sol, sin haber trabajado todo el día. Y esa queja delata algo profundo en sus corazones. Creían que su esfuerzo les daba derecho a determinar cómo el padre de familia debe distribuir los denarios. Escuche esto. Estos hombres pensaban que su esfuerzo durante todo el día les daba derecho a decirle al padre de familia cómo debe distribuir los denarios. Hermanos, y este mismo corazón, esta misma manera de entender las cosas en el reino, muchas veces es la que nos lleva, hermanos, a sentarnos o tratar de sentarnos en el trono de Dios. Porque yo sí hago tal cosa, porque yo sí leo mi Biblia, porque yo sí me comporto bien, y empezamos a poner una lista de cosas que nosotros pensamos que porque esas agradan a Dios, nos da el derecho de decirle a Dios qué debe hacer Él con su gracia. A quién dársela, a quién no, cuánto darle, en qué momento dárselo. Porque esto es lo que estos hombres están diciendo. En última instancia, estos hombres están diciendo, yo puedo distribuir el dinero de este hombre de una mejor manera, de una manera más justa. Esto, hermanos, es el fariseísmo en el más alto nivel. Repito, pensar que mis méritos, mis esfuerzos, mi trabajo, mi sudor, mi cansancio, le pueden decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Cuidado, hermanos, porque todos nacemos con este corazón. Y aun cuando hemos venido a Cristo verdaderamente, ese corazón se quiere rebelar contra su gracia. Ese corazón que tenemos, hermanos, se quiere rebelar contra la gracia que nos salvó. En la mentalidad, hermanos, de estos hombres, ellos tenían una sabiduría más grande que la de ese hombre para saber cómo distribuir el dinero
que le correspondía a cada hombre. Esta es la misma mentalidad del que lleva décadas en la iglesia y se indigna cuando alguien que llegó ayer en lágrimas recibe la bienvenida de Dios. Y dice, ¿y este? Pero si mira cómo se comporta, pero si mira cómo se viste, pero si mira... Sí, hermano, pero acaba de llegar a Cristo. Tú a lo mejor ya tienes décadas en el Señor. Esta es la mentalidad de aquellos hermanos que una vez salvos han crecido por la gracia de Dios. Han sido santificados. Es decir, el Señor Dios, el Padre, está formando a su hermoso Hijo en nosotros. Y como ya empezamos a ver algunas claras muestras, evidencias de nuestra salvación, y decimos, gracias a Dios, yo ya no estoy en eso. A mí ya me sacaron del mundo. Pero miramos a aquellos que están en el mundo como, yo no me quiero ni acercar a esta gente. Pero si ahí estabas tú. Ahí estabas tú. Y a ti se te estuvo paciencia. Y a ti se te tuvo cariño. A ti se te tuvo amor. Pero ahora que yo ya no estoy así, yo ya no me quiero acercar a esa gente. ¿Por qué Dios los va a hacer igual que a mí? Porque eso es lo que Dios hace. Rescata pecadores. Cuando estos hombres dicen, los has hecho igual que a nosotros, el padre de familia bien pudo haber dicho, eso es lo que salía a hacer. Salía a buscar gente que no tiene trabajo para darle trabajo. Salía a buscar gente que no tiene que llevar a su familia un sustento, una economía, para dárselas. Y esta gente, hermanos, como dije, murmura contra el Padre, habla mal del Padre, está airado contra el Padre. En última instancia, hermanos, esto es idolatría práctica. Esto es idolatría. Compararse con otros en vez de mirar la generosidad del Padre revela que han hecho de su propio esfuerzo un ídolo que compite con Dios. Yo voy a decir eso porque piénselo. Compararse con otros en vez de mirar la generosidad del Padre revela que han hecho de su propio esfuerzo un ídolo que compite con Dios. Es decir, no Dios va a determinar cómo va Él a distribuir su gracia. Mi esfuerzo va a determinar quién recibe gracia y quién no. Y obviamente, como yo me esfuerzo mucho, yo voy a recibir más gracia. La gracia, hermanos míos, no es un salario que nos ganamos y que merecemos. La gracia, es decir, es un don, es un regalo no merecido, que es soberano. Los primeros obreros pensaron en términos de mérito. Los últimos recibieron en términos de gracia. ¿Nota usted eso? Repito, los primeros se les dijo 1 denario al final del día. Y aceptaron. Los otros escucharon esto, te daré lo que es justo. Y confiaron en la bondad de aquel que los contrató. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Estos hombres están pensando en negocios. Estos hombres están pensando en transacción. Estos hombres están pensando en economía pura. Los últimos hombres se entregaron en confianza a la persona que les dijo, yo te daré lo que es justo. Y confiaron en que ese hombre les daría, de acuerdo a su bondad, lo que él decidiera. Romanos capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir eso? Esto está en el contexto, hermanos míos, de quién es Abraham y cómo Abraham fue justificado. Y aquí en el versículo 4 de Romanos 4, Pablo escribe esto, que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe, porque le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y esto es el reflejo de lo que está sucediendo con esos hombres que escucharon, te daré lo que es justo. Creyeron y confiaron, sin saber cuánto se les iba a pagar. Simplemente creyeron y confiaron. Y aquí Pablo, repito, en Romanos 4:4 dice que, pero aquel que obra, aquel que está trabajando y esforzándose para conseguir aquello, entonces el salario no es gracia, sino que es deuda. Pero el problema con eso es que Dios no es deudor de nadie. Entonces no es por obras. El que se ofende, hermanos, porque Dios
es generoso con otros, revela una cosa de su corazón, que no ha entendido que él mismo no merecía esa misma gracia que lo salvó. No ha entendido que ha sido por gracia. Tal vez es aquel que continúa pensando, tratando de portarse bien, de hacer lo correcto para de alguna manera recibir el favor de Dios. Y ese Dios no es así. No es de esa manera que funciona el reino. Cuando comparamos nuestros méritos con los de otros, hermanos, nos olvidamos de que todos estábamos igualmente perdidos antes de que el Padre saliera a buscarnos. Así que no podemos vivir, hermanos, comparándonos los unos con los otros. Tenemos que mirar a aquel que nos salvó y que con la misma gracia que salvó al primero y al último, constantemente en su amor, nos da mucho más de lo que merecemos o imaginamos. La comparación con otros es siempre el terreno fértil del orgullo religioso. El estar, hermano mío, viendo cómo voy yo creciendo en esto o aquello, o voy a empezarme a esforzar en esto porque no quiero que aquel hermano note que yo no hago tal cosa y eso, como es un acto muy religioso, tengo que hacerlo. Y el problema con el orgullo religioso, hermanos, es que es más peligroso incluso que el pecado abiertamente. ¿Por qué? Porque se disfraza de una virtud, se disfraza de algo bueno y debemos tener mucho cuidado con esto. Punto número 3. El propósito del Padre. Versículos 13 a 16. Esta es la voluntad soberana del Rey, hermanos. Note esto. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? La respuesta del Padre, hermanos, es una de las enseñanzas, quizá la enseñanza más contundente sobre la soberanía divina en todo el Evangelio de Mateo. Esto es, hermanos, términos teológicos comprimidos en 3 preguntas. Y estas 3 preguntas, hermanos, la respuesta a estas 3 preguntas retóricas destruyen toda objeción ante el orgullo humano. Note la primera pregunta. Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Aquí quiere decir, hermanos, que el contrato inicial fue cumplido. La palabra que este hombre le dio a aquellos que contrató primero, la cumplió. El Padre no rompió ningún acuerdo. Pagó exactamente lo que le dijo a estos hombres que haría. La queja de los obreros, de nuevo, no es contra la injusticia. Su queja es contra la generosidad que expresó a los otros. Y aquí hay una verdad, hermanos, muy importante que debemos entender. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que hayas recibido en Cristo es exactamente lo que te fue prometido. ¿Qué te prometió el Padre cuando te llamó a su viña, hermano? ¿Qué es lo que te prometió Dios cuando hizo un llamado a tu alma a venir a Él y a su reino? Déjame recordarte qué es, porque a veces lo olvidamos. Y estamos reclamando, sintiéndonos tristes porque no obtuvimos ciertas cosas, o estamos incómodos o molestos. ¿Por qué esta vida? Déjame recordarte qué te ofreció el Señor. Vida eterna, perdón completo de tus pecados y adopción como hijo. No te dijo ni te ofreció nada más. Te dijo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso, hermano mío, está asegurado. Nadie puede quitarte eso. Te ofreció el perdón completo de tus pecados. Y eso es hermoso, porque con el perdón completo de tus pecados te libraron de las llamas del infierno. Pero no solo eso, te adoptó como su hijo. Y podemos confiar en el Padre plenamente. Podemos confiar en el carácter del Padre bueno que nos ha adoptado como hijos. Eso es todo. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Es todo lo que se te prometió. ¿Por qué queremos entonces a veces
o esperamos en nuestro corazón muchas veces algo más que eso. Como si esto no fuera suficiente, como si esto no llenara mi corazón, como si esto no fuera lo suficiente para encontrar satisfacción. Yo sé, hermanos, me voy a meter aquí en un terreno que es delicado y peligroso, pero aún así lo voy a hacer. Espero salir bien librado. No entiendo, hermanos, y probablemente jamás entenderé un cristiano deprimido. No entiendo cómo. No cabe en mi cabeza cómo es posible. Entiendo, claro que sí, porque miro y leo la Escritura y veo a salmistas pasando por momentos, ¿verdad?, bien difíciles. Pero aún los mismos salmistas pasando por esos tiempos terminan agarrados del Señor y terminan bien, agarrados del Señor. Pero un cristiano que es que estoy deprimido. A ver, vida eterna, perdón completo de tus pecados, adopción como hijo. Explícame cómo. Explícame cómo. Y de nuevo, ya sé, alguien puede decir, hermano, pero ve a los salmistas. Pero no compares la vida que tú estás llevando hoy con la de esos hombres que estaban muchas veces en peligro literalmente de ser decapitados por los enemigos del pueblo de Israel. Tienes una vida cómoda, no te hace falta nada, comes todos los días, vistes todos los días. Si hay calor, prendes el aire acondicionado, si hay frío, prendes la calefacción. ¿Qué te falta? Sin mencionar, por supuesto, vida eterna, perdón completo de pecados y adopción como hijo. Pero siempre como que hay algo que me falta. Hermanos, eso es un problema. Eso revela que si la vida eterna que Dios me ha dado, el perdón completo de mis pecados que Dios me ha dado y la adopción de hijo que Dios me ha dado no me es suficiente, nada te será suficiente. Nada te será suficiente. A los hombres que empezaron a trabajar en la primera hora del día se les dijo 1 denario y recibieron 1 denario. Y no les fue suficiente. No les pareció justo en ese momento. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? ¿Cuál es la molestia ahora? ¿Cuál es por qué te irritas ahora? ¿Por qué entras en ira ahora? Hermanos, y mucho de eso nos preguntaría el Señor cuando estamos en nuestra vida y andamos como que el Señor nos debiera algo, como si el Señor no nos hubiera dado a su hijo unigénito y con él todas las cosas. Y decimos, algo me falta. Es que se me dijo 1 denario, pero pues resulta que ahora el denario no me es suficiente. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Nadie puede acusar a Dios de incumplimiento. Como vamos a ver a continuación, el problema no es Dios. Dios está cumpliendo lo que prometió cuando te salvó. Pero si tú en tu vida cristiana no estás viviendo gozoso como el de la 11ª hora que recibió el denario completo, tienes que examinar tu corazón y saber por qué. Es un foco rojo, hermanos, es una llamada de atención. Segunda cosa que vemos aquí, la segunda pregunta. Dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esta es la pregunta, hermanos, probablemente más importante de esta parábola. Esa palabra que dice lícito significa, no me es permitido, no es mi derecho, no está bien que yo haga esto. El Padre está afirmando, hermanos, su soberanía y derecho absoluto y sin restricciones sobre lo que es de Él. ¿De quiénes son los denarios? Pues de Él. Y Él no puede hacer con su dinero, con sus denarios, con sus recursos, con lo que es suyo, lo que Él quiera. ¿O le vamos a decir al dueño cómo debe manejar su dinero? No. Hermanos, lo mismo pasa entonces con la gracia que Dios nos otorga. Nosotros no somos dueños de esa gracia, somos receptores de esa gracia. Y Dios nos preguntaría, a ver, mi hijo, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿Qué cosa es de Dios, hermanos? ¿Qué cosa es de Dios? Todo. Todo.
Si todo es de Dios, o mejor dicho, ya que todo es de Dios, Dios puede hacer con su creación lo que Él quiera. El problema de nuevo es nuestro corazón. Si yo miro al hermano de la par, que a lo mejor Dios lo ha bendecido de alguna manera, y mi corazón ya no está en paz, y mi corazón ya está inquieto, y mi corazón ya ansía y desea también eso. Tenemos que cuestionarnos si hemos entendido que las cosas son de Dios y Dios puede hacer como le plazca con lo que es suyo. Y si a Él le place, hermano, bendecir de alguna manera, sea material, sea espiritual, sea en cualquier otro sentido, con talentos, con actitudes, a otro hermano, gloria a Dios por eso. Él así ha querido. Pero hay quienes, hermanos, no pueden soportar que aquel reciba un halago por algo que hace bien, para lo cual Dios le dio el talento de hacerlo. Y uno dice, ¿y yo? ¿Y yo cuándo? Dice Dios, ¿no me es lícito hacer con lo que es mío lo que yo quiera? Y no tiene que ver con el hermano de la par, no tiene que ver con el obrero que fue contratado a la 11ª o a la 1ª o a la 3ª. Tiene que ver con cómo a Dios le place levantar gloria a su nombre. A Él le place así. Pero hermanos, nuestros corazones, lo que es suyo, hermanos, lo dispone como a Él le agrada, como Él determina. Ningún obrero tiene derecho sobre la voluntad del Señor. Esta pregunta es exactamente lo que Pablo escribiría en Romanos capítulo 9, versículo 21, que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene el dueño potestad sobre lo que le pertenece? Tercera declaración, hermanos. Esta es la tercera pregunta. Y aquí está, hermanos, el diagnóstico para nuestros corazones. O tienes tú, subraye eso, enciérrelo, no lo olvide, envidia, porque yo soy bueno. La traducción literal del griego, hermanos, de esta palabra envidia es la siguiente. ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? Esa expresión, ojo malo, era una expresión común, una metáfora que se utilizaba en el idioma original en el tiempo de Jesús para hablar de alguien que tiene envidia o avaricia, que es codicioso de lo que los demás tienen. Es el ojo que no puede mirar la prosperidad del otro sin resentimiento. Es el ojo que se enoja cuando ve gracia derramada en los demás. Se enoja. La envidia, hermanos, es muy grave. Y como dije, aquí está el diagnóstico central de lo que está ocurriendo en la parábola. El problema con estos hombres que fueron contratados a la primera hora del día no era que les hicieron injusticia, no era que el padre no cumplió su promesa de pagarles el denario, ni siquiera fue el cansancio del día, hermanos. Ellos felices fueron a trabajar, son hombres trabajadores. No es, hermanos míos, quiénes eran aquellos otros que contrataron. Su problema era un corazón lleno de envidia. Ese es el problema de estos hombres y ese es nuestro problema, hermanos. Nos llenamos de envidia muy fácilmente. Nuestros corazones son envidiosos. Esto revela que el pecado, hermanos, no solo corrompe la voluntad, sino también la capacidad de interpretar los hechos de manera verídica y real. Eso, hermanos míos, no sé si usted acaba de entender lo que dije, lo voy a repetir en un momento, pero eso a mí me aterra. La envidia, este pecado, no solo corrompe la voluntad, sino la capacidad de interpretar los hechos de la realidad. Es decir, que pasa algo y mi envidia nubla mi entendimiento y entiendo las cosas que sucedieron de una manera que no son. No son así. Pero yo juro que así fue.
Estos hombres juraban que este hombre era a lo mejor un avaro, un injusto, un esto. Murmuraban contra él en ira. ¿Por qué? Porque interpretaban su realidad de una manera que no era. ¿Por qué la interpretaban así? A causa de su envidia. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces en nuestra relación con otros hermanos o con otras personas, interpretamos que algo sucedió, o que me dijo así, o que me miró así, o que no me habló seguramente por eso. El problema es tu corazón. El problema es tu corazón. Tu pecado estorba tu entendimiento para mirar las cosas como realmente son. Y eso es lo que estaba pasando con estos hombres. El hombre caído interpreta incluso la bondad de Dios como una injusticia. Si algo se puede decir de este padre de familia, hermanos, es que él era bondadoso, él era generoso. ¿Quién podría no decir eso? ¿Quién podría decir lo contrario? Estos hombres, ante la bondad de este padre de familia, estos hombres dicen, es un injusto, es un perverso, es un malvado. ¿Cómo se atreve? A ese grado puede llegar, hermanos, el aturdimiento a causa del pecado, que algo que es bueno, nosotros terminemos llamándolo malo. El pecado corrompe e imposibilita el percibir la generosidad. Escuche de nuevo eso. El pecado, este pecado, la envidia, nos corrompe tanto que ya no podemos percibir la generosidad. No podemos. Mire, ayude a una persona. Sea generoso con una persona. Esa persona, si es envidiosa, cuando usted deje de ayudar, van a hablar mal de usted. Y van a hablar mal de usted. Dice, pero si lo ayudé durante tanto tiempo, ¿por qué de pronto pasa algo y el malo soy yo? El problema no es usted. El problema es el corazón de aquella persona que en su envidia quiere más. Y como ya no recibe, entonces habla mal de usted. Pero no lo pongamos solo en ese sentido. Al revés es igual, hermano. Al revés es igual. Cuando usted recibe la generosidad de otros, valórela, apréciela. Por la gracia de Dios, el Señor movió el corazón de alguien a que sea generoso con usted. Dele gloria al Señor. ¿Y si no? ¿Y si no, no pasa nada? No tenga usted un corazón envidioso que le haga ahora murmurar contra aquel que en otro tiempo fue generoso con usted. ¿Por qué? Este pasaje nos dice, tu corazón es el problema. Con una que te hicieron, eso es lo que se te quedó en la cabeza. ¿Y toda la generosidad previa? ¿Dónde acabó? Esa no la recordamos. ¿Por qué? Repito, porque la envidia corrompe el corazón e imposibilita el percibir la generosidad. Hermanos, y aunque estoy aplicando estos principios a nuestras relaciones con los demás, esta es la parte menos problemática. Es un problema, pero es la parte menos problemática. La parte más problemática es que eso lo llevamos también no solo a nuestras relaciones verticales, sino horizontales. Perdón, no solo horizontales, sino verticales. Es decir, para con Dios. No percibimos la generosidad de Dios a causa de nuestro corazón envidioso. El Señor te bendice y te bendice y te bendice de múltiples maneras. Y eres ciego a ver su generosidad. ¿Por qué? Corazón envidioso. Y esto es dicho de una manera más sencilla de esta forma, hermanos. No valoramos y damos gracias a Dios y nos gozamos en aquello que el Señor sí nos da, sino que miramos aquello que nos hace falta. Y ahora nuestra vida es miserable. Pero mira todo lo que te ha dado Dios. Sí, pero no me ha dado eso. Esa una cosa que me hace falta, no me la dio. Pero te ha bendecido muchísimo en muchas otras cosas. Somos ciegos a su generosidad. Y esta envidia, hermanos, viene y su raíz surge en el jardín de Edén. Es así como Satanás engañó a Eva.
Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. No, dijo Eva. De los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol, dijo, no comerás. ¡Ay, de ese, Eva! ¿Se da cuenta? Adán y Eva podían comer de cualquiera, todo les fue dado en el Edén, pero les dijeron, no lo comas. Dios es malo. Dios es malo porque no me deja comer de ese árbol. Puedes comer de cualquier árbol, pero ¿y ese? Y obviamente, hermanos, sabemos la historia. Satanás, ¿verdad?, engaña a Eva en ese sentido, engaña al hombre y le dice, no, es que Dios sabe que si comes de ese árbol serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Oh, Dios lo sabe. ¿Te dijo que morirás? No es cierto. Entonces, hermanos míos, eso es lo que nos pasa muchas veces en pequeñas cosas. Estamos de alguna manera reproduciendo, cuando nos dejamos llevar en nuestra carne y la envidia que aún mora en nosotros, hermanos, estamos reproduciendo aquello que sucedió en el jardín de Edén. No somos perceptibles, no tenemos la percepción de la generosidad a causa de nuestra envidia. Lo que debería producir gratitud, hermanos, recibir un denario, en estos hombres produce ira. El corazón caído prefiere justicia antes que gracia. Prefiere que todos reciban poco antes que algunos reciban mucho. ¿Se da cuenta? Dice, a ver, un denario yo y que los demás reciban menos, o un denario todos nosotros y que ellos trabajen menos. No. Denario yo y a cada quien menos. Envidia, hermanos. Eso es envidia. Oye, en nada te agravia que recibas el denario, y si la generosidad de este hombre quiere darle también a ellos más, aunque trabajen menos, ¿por qué no? No. Eso no. Solo un corazón, hermanos, cultivado en gracia es capaz de alegrarse genuinamente cuando Dios es generoso con otros, aun cuando es más generoso que con nosotros mismos. Aplique eso a su corazón. ¿Quiere ver cómo usted ha crecido en gracia? En la gracia del Evangelio, en la manera en que la gracia opera en el reino. Hermano, ¿quiere usted saber si ya está listo para entrar a la gloria y usted va a entrar y se va a sentir feliz de estar ahí? Note si cuando Dios bendice o prospera o alaba o de alguna manera derrama más gracia en otros, usted se alegra. Qué bueno que mi hermano tal cosa. Qué bueno que mi hermano, aunque a mí no. Quiere decir que su corazón ha sido cultivado en gracia. Porque solo un corazón cultivado en gracia es capaz de genuinamente gozarse ante la generosidad de Dios sobre otras personas. Es decir, gloria a Dios. Hermanos, todos necesitamos crecer en esto. Porque naturalmente nadie se gloría cuando algún conocido, algún familiar o algún hermano, vemos la obra de Dios en ellos de una manera que a lo mejor no quisiéramos ver en nosotros. Y entonces nos ponemos en esa postura de, oye, Dios, ¿y a mí? Deja que Dios es Dios y que haga como Él quiera, porque para eso es Dios. Y no queremos nosotros mandarle a Dios. El padre, hermanos míos, de esta historia, lejos de dar excusas, coloca la acusación en el lugar correcto. El problema no está en su generosidad. El problema está en el corazón resentido de los obreros. Y esa envidia, hermanos, es el síntoma de un alma que todavía no ha creído el evangelio de la gracia. Escúcheme bien. La envidia es el síntoma de un alma que no ha entendido todavía el evangelio de la gracia. La medida es la generosidad del rey. La justicia, hermanos míos, es el carácter mismo del Padre. No el tiempo invertido ni la productividad lograda. La parábola, hermanos, nos revela que, a fin de cuentas, el infierno
estará lleno de personas que recibieron bondad de parte de Dios, pero se ofendieron por eso. ¿Se da cuenta? El problema con la gente que acaba en el infierno no es que Dios nunca les expresó bondad. Es que aunque se las expresó, para ellos nunca fue suficiente. Dios siempre les debió algo. Ellos siempre fueron los buenos, ellos siempre fueron los que debieron recibir más y rechazaron la gracia que se les otorga. Charles Spurgeon escribe lo siguiente, hermanos, déjenme compartirle esa frase. El que murmura contra la gracia de Dios hacia otro, nunca ha visto la profundidad de la gracia de Dios hacia sí mismo. ¿Por qué Spurgeon era así? 3 palabras y te atraviesan el alma, ¿no? Escuche de nuevo. El que murmura contra la gracia de Dios hacia otro, nunca ha visto la profundidad de la gracia de Dios hacia sí mismo. Es verdad, hermanos. Piénselo. Solo un corazón, como dije, sin gracia, es capaz de estar airado cuando Dios, en su generosidad, en su compasión, otorga gracia a otros. ¿Y sabe cómo se llama un corazón sin gracia? Desgraciado. Es que así es. Ahí viene la palabra desgraciado. ¿Usted ha escuchado eso? Es un desgraciado. Lo que significa es una persona que no ha recibido gracia. No tiene gracia. El versículo de cierre, hermanos, enmarca esta parábola entre 2 afirmaciones idénticas. Mateo 19:30 y ahora Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Recuerde entonces, esta parábola fue dicha por Jesús a sus discípulos para explicarles qué significa que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Mateo capítulo 19, versículo 30, eso es lo que dice Jesús. Y continúa hablando Jesús y dice, porque el reino de Dios es semejante a... Entonces, lo compartí, me parece, la semana pasada, se lo voy a volver a decir, los subtítulos en nuestras Biblias no son inspirados, son subtítulos que estudiosos han puesto ahí para ayudarnos a entender un poquito sobre qué trata el pasaje. Y eso ayuda, hermanos, pero también nos puede perjudicar, en el sentido que lleguemos a pensar que cada historia es una historia que no está conectada con la anterior. No, todo está conectado. Una historia va conectada con la que sigue, y hay una razón por la cual está así. Entonces, hermanos, versículo 16, repito, así vuelve a retomar el Señor Jesús el por qué está contando esta parábola. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Okay? Entonces, viene esa frase en el capítulo 19, versículo 30, dice el Señor la parábola, vuelve otra vez la frase para decirles, espero estén comprendiendo. ¿Qué es esto de los primeros serán postreros y los postreros primeros? El criterio de la posición final en el reino, hermanos, no es la duración del servicio, ni la intensidad de su esfuerzo. Es la elección soberana de Dios quien llama y escoge según su propio consejo y voluntad. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice Pedro, en términos más sencillos, Pedro, yo sé que ustedes han dejado todo por seguirme. Este joven no quiso dejar sus riquezas y se fue. ¿Qué vas a obtener? Sí, vas a obtener el denario, Pedro. Pero no te confundas, Pedro. No es por esfuerzo. Porque hay algunos que van a comenzar a trabajar desde muy temprano. Y otros que van a estar trabajando solo la última parte antes de entrar a la gloria. Pero todos recibirán de gracia el mismo denario. Recuerde que el denario es la vida eterna. Por eso vemos, hermanos míos, al ladrón en la cruz. Ahí está, en sus últimas horas antes de morir, y mirando a Jesús y diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús lo salva. Jesús lo salva. Y alguien dijo que hay solo un ladrón que se salvó en aquella cruz. ¿Para qué? Para que nadie perdiera esperanza. Hasta el último momento puede ser salvo. Pero solo uno.
para que tampoco nadie se haga falsas esperanzas y diga, si así es la cosa, voy a vivir mi vida como se me dé la gana y antes de morir me arrepiento. Cuidado, porque todas aquellas personas, hermanos, que han sido salvas en el último momento de su vida, no lo planearon así. Recuerde que el llamado soberano es del Padre. El Padre lo planeó así. Porque usted ha escuchado eso quizá. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea que después de hacer toda clase de pecados durante toda su vida, ya se está muriendo el viejito y se arrepiente y se va al cielo. ¿Sí? Si se arrepiente genuinamente de sus pecados, el Señor lo salva totalmente, completamente y lo mete a la gloria. Y yo que desde joven estoy tratando de agradar a Dios, esforzándome en la vida cristiana, sufriendo, viera cuáles. Y ese, 5 minutos antes que se muere, se arrepiente y se va al cielo. Sí. Gloria a Dios, porque lo que quiere el Señor es que veamos su misericordia, su bondad, la generosidad de su gracia para salvar a un hombre que pecó toda su vida. Y al final se arrepintió genuina y verdaderamente y lo salva. Entonces, aquella persona que dice, pues así fácil, así hasta yo, mejor yo hiciera así. Hermano, esa no es la manera en que habla un cristiano. Compartía con mi esposo un poquito de esto mientras preparaba el sermón y le decía, mira esto. No es mío, hermanos, lo leí, pero me impactó el poder echarle cabeza a estas cosas. Lo que quiere decir una persona que habla de esa manera, y si dice que es un cristiano, hay un problema. Porque lo que estamos diciendo es que, la vida sin Cristo es una vida sin sentido. Es una vida sin esperanza. Es una vida llena de pecado. Es una vida que no agrada a Dios. Y sin embargo, lo que estamos diciendo cuando, pues yo hubiera sido cristiano en los últimos minutos antes de morir, me voy a la gloria, quiere decir en última instancia que yo deseo una vida de pecado. Deseo disfrutar, entre comillas, todo el pecado como aquel. Y ya al final me arrepiento y me voy para el cielo. Eso no es de un cristiano. Repito, ninguna persona, que las han habido, y muchas, que han sido salvos al final de su vida, antes de morir, ninguno de ellos lo planeó de esa manera. Ninguno lo planeó de esa manera. Fue Dios quien lo planeó así y lo salvó. Pero aquel que dice entonces voy a vivir mi vida como sea y al final me arrepiento, no es así, no es así como funciona, hermanos. Es la elección soberana de Dios, hermanos, quien llama y escoge según su propio consejo y voluntad, como decíamos hace rato. Y de hecho, en el contexto del primer siglo, los judíos, particularmente, hermanos, los fariseos, eran esos primeros obreros que se les llamó para que trabajaran en la viña. Y ellos murmuraban contra el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él recibía publicanos y pecadores. Y entonces decían los fariseos, ¿y nosotros que desde niños hemos guardado la ley? ¿Y nosotros qué? Y de pronto aquí Jesús dice que va a andar perdonando pecados a esta gente que no tiene perdón. Los primeros que serán postreros, hermanos, son los que son los que convierten su servicio en una moneda para negociar con Dios. Ya hice esto, ahora paga. Esos no son, hermanos, los que entran. Los postreros, sin embargo, serán primeros y son los que llegan con las manos vacías a la hora 1/10, probablemente, sin nada que ofrecer, sin nada que esperar, solo listos para recibir lo que el Padre determine darles. Recuerde que así fueron los de las demás horas. El padre de familia les dijo, les daré lo que sea justo. Esta parábola apunta, hermanos, en última instancia, hermanos, directamente a la cruz del Calvario. El denario final, escuche bien, el denario final es la vida eterna. Y fue pagado por el único que trabajó todo el día bajo el sol abrasador de la ira de Dios. El verdadero primer obrero que hubo, Jesucristo. Él es el que ha trabajado por nosotros. Él es el que ha hecho la obra por nosotros. Él es el que nos llama. Él es el que nos busca. Y Él es el que nos paga con la vida eterna, hermanos. Solo en Él nosotros tenemos esa salvación. Aquí el Señor Jesús agrega la última parte de este versículo. Porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. Básicamente esto significa, hermanos, que hay muchos que oyen las buenas nuevas del Evangelio. Hay muchos que entienden incluso los conceptos de la gracia. Es por gracia, es un regalo, no es por esfuerzo. Pero son pocos los que reciben ese regalo con un corazón humilde y agradecido. Porque como dije, nadie va a llegar al infierno y podrá decir, yo nunca recibí de Dios ningún tipo de bondad. Al contrario, están ahí porque a pesar de haberla recibido, se airaron contra aquel que se las dio. El Evangelio entonces no recompensa al que es más diligente, sino que justifica al que cree en el Padre y en su palabra. El reino no pertenece a quien más haya trabajado, pertenece a aquellos a quienes recibieron la gracia del Padre sin exigir términos propios por esfuerzo. Manera de conclusión, hermanos. Este pasaje es un espejo que el Señor pone frente a cada uno de nosotros. Así que la pregunta que cada uno debe responderse, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, debemos llevar esto y de verdad espero, hermanos, que nosotros estemos tomando el tiempo, apartando el tiempo para llevar estas cosas a nuestro corazón. ¿Con cuál grupo de obreros te identificas? ¿Con los de la primera hora? Que trabajaron todo el día y esperaban que Dios reconozca su esfuerzo, que les dé algún tipo de reconocimiento, algún tipo de aplauso, algún pago extra, alguna bendición adicional, porque yo soy muy buen cristiano. O quizá te identificas con los de la hora undécima, que llegaron sin reconocimiento, sin historial, sin esperanza quizá, sin ninguna otra cosa más que el llamado del padre de familia, que les dijo, vaya a la viña, yo le daré lo que sea justo. Si has venido hoy con la idea de que tu asistencia a la iglesia, tu servicio al Señor, quizá tu diezmo o tu conducta moral, te dan alguna especie de crédito ante Dios, entonces esta parábola es una advertencia para ti. No es así. Nada de eso puede ganar el favor de Dios. Ningún cristiano debe pensar que todo lo que hace en la vida cristiana de alguna forma hace que la bendición del Padre, que la sonrisa del Padre, que la gracia del Padre sea mayor o menor. Ha sido Jesucristo y solo Jesucristo quien murió por nuestros pecados, hermanos, quien ha ganado eso por nosotros. Y lo he dicho otras veces antes, se la recuerdo y se la comparto hoy de nuevo. En tus mejores días como cristiano, Dios te ama profundamente, te ama como a su Hijo Jesucristo. Y en tus peores días como cristiano, Dios te ama profundamente de la misma manera en que ama a su Hijo. No estamos luchando ni esforzándonos, hermanos, para recibir el favor de Dios o la reconciliación con Él, sino que deseamos, queremos, porque entendemos que es un privilegio trabajar en la viña del Padre. El verdadero cristiano quiere trabajar desde la hora primera, no por el sueldo, sino porque es un honor estar en esa viña. Quiere ser el primero en llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo es donde se relaciona con el dueño de la viña. Porque es en el servicio a Él, hermanos, que nosotros recibimos esa santificación. ¿Qué es la santificación, hermanos? Se lo recuerdo. Dios es santo, su Hijo es santo. Nosotros no. Pero Dios nos está santificando. Ya que su Hijo es el santo y nosotros necesitamos ser santificados, la santificación significa que Dios Padre está formando a Jesús en nosotros. Eso es la santificación. Que Dios Padre ha determinado formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y no somos ahora nosotros, hermanos, los que tenemos que, como dije, esforzarnos por parecer cristianos. No somos nosotros, hermanos, los que necesitamos
hacer más esfuerzo a ver si nos parecemos a Jesús. No. Es Dios formando a su Hijo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Mi servicio, mi devoción, mi piedad, mi disciplina espiritual. No soy yo, sino Cristo en mí. Es Cristo en nosotros. Es Él en nosotros. Cuando yo me meto ahí y quiero hacer a mi modo, lo arruino. Es Cristo en mí. Y todo lo que Cristo quiere hacer, hermanos, lo hace a través de nosotros. Y por eso repito también, esto lo he dicho varias veces antes, por eso, hermanos, que nuestro clamor debe ser como aquellas palabras de Juan el Bautista. Yo tengo que menguar para que crezca Él. Yo tengo que menguar. Yo tengo que desaparecer para que Él crezca. Dios es ese Padre, hermanos, que envió a su Hijo, el Señor Jesús. Él no salió a buscar obreros porque necesitaba trabajo hecho. La realidad es que no necesita a nadie. Salió porque quiso mostrar la gloria de su gracia generosa. Y en la cruz del Calvario, hermanos, pagó el denario eterno. Vida eterna, reconciliación con Dios, adopción como hijos para todos los que el Padre ha llamado y para todos aquellos que le reciben. Y que esta tarde, hermanos, no salgamos de aquí aplaudiendo nuestro propio esfuerzo espiritual, sino que salgamos, hermanos, asombrados por la libre, inmerecida, soberana y generosa gracia del Padre, que tuvo la iniciativa, el deseo, la compasión y misericordia de venir a buscarnos. Así que, hermanos, oremos. Señor, damos gracias, Señor mío, por esta tarde. Te pedimos que nos hagas obreros, aunque sea de la hora 1/10, Señor, en espíritu y en verdad. Que aunque llevemos décadas en tu viña, hermanos, Padre, te pedimos, Señor mío, que nos libres de la envidia, de ese ojo malo que nos impide ver tu generosidad. Protégenos, Señor mío, del corazón que convierte la fe que nos has dado de pura gracia, Señor, en un derecho que queremos exigir. Y que la gracia, Señor bendito, que nos alcanzó aquel primer día en que venimos y escuchamos las buenas nuevas del Evangelio, Señor, Padre, que nos siga alcanzando cada día de nuestra vida. Padre, que echemos fuera de nosotros, Señor, todo aquello, Señor mío, que queremos poner, Señor, delante de ti como algún mérito por el cual venimos a pedir, Señor, algo que pensamos no hemos recibido. Gracias, Señor, porque tu Escritura es clara al decir, Señor mío, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y todo eso, Señor, es gracias a la obra de tu Hijo Jesús. Pedimos, Padre Santo, que nuestros corazones, Señor, sean capaces, Señor, de recibir por gracia esta gran verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.